Buenos días a todos. He pasado por la farmacia de casa y he cogido un poquito de ibuprofeno, un poquito de todo lo que te guardamos. Y entonces cuando... Da igual, hablo suficientemente fuerte. Cuando cogemos una pastilla y la metemos ahí, inmediatamente tenemos un nanogramo, un microgramo de microcontaminante en el agua. Esto es una pastilla de menta, no es verdad. Luego me la bebo. Tenemos distintos microcontaminantes disueltos en el agua. Unos pueden venir por vertidos industriales, pero la voy a centrar en lo que a nosotros nos respecta, que es todos los productos cosméticos que todas las mañanas vertemos y todos los medicamentos que nos tomamos pues, con un dolor de cabeza, con infinidad de cosas. Y puesto que conocemos lo que hay en el agua, ahora nadie se bebe el vaso. ¿Por qué? Pues porque conocemos lo que hay en el agua. Pues conocemos que se producen 355.000 kilogramos de ibuprofeno en el mundo. También conocemos que los contrastes de rayos X se producen 83.000 kilogramos de contrastes. Todos estos contrastes, todos estos medicamentos los tomamos. Partes se metabolizan en el cuerpo, otros se van al hígado, que es el basurero del cuerpo, y otros los excretamos mediante... vamos a hacerlo. Aquí podemos ver perfectamente, como ha dicho Laura, esto es un dato internacional, la cantidad de microgramos que están disueltos en el agua superficial. Tenemos inhibidores del dolor, tenemos antirreumáticos, hormonas, de todo. Y todo eso está en nuestras aguas superficiales. ¿En formas de qué? En formas de microgramo. Pero ya es suficiente. Es suficiente esas cantidades, ¿para qué? Para que afecten al ser humano. Como han dicho los ponentes anteriores, lo malo de un microcontaminante es que es persistente. Es decir, no se descompone durante el ciclo del agua. Entra a la residual, posteriormente se vierte al río, posteriormente daña nuestros acuíferos, posteriormente entra en la TAP y posteriormente nos lo bebemos. Entonces, ¿de qué manera oxidamos o descomponemos estos microcontaminantes? Bueno, tiene consecuencias los microcontaminantes, que no me voy a repetir porque lo han dicho muy bien los otros ponentes, que es decremento de la fertilidad, cáncer y modificaciones hormonales, además de otros muchos. A medida que conocemos, vamos actuando en consecuencia, pero ¿y lo que no conocemos? ¿Y todo lo que hacen todos esos compuestos químicos que se vierten al ser humano? Pues a lo mejor dentro de 3 años saldrá otra legislación, dentro de 5 años saldrá otra legislación y así protegeremos lo que es toda nuestra salud. ¿Dónde se concentran la mayor parte de microcontaminantes? En los sedares. En los sedares tenemos la mayor concentración. En el ciclo del agua tenemos distintas oportunidades para oxidar o descomponer estos microcontaminantes. Una es a la salida del edar, por supuesto. La mayor concentración de productos contaminantes está en el edar. Pero otra es de protección, que están en la etapa, en el agua potable. Es decir, tenemos en el vertido y en la toma. Posteriormente tenemos también microcontaminantes naturales, como es la geosmina, que ya lo han hablado anteriormente, y la microcistina. Esto, fijaros, solamente un nanogramo de estas sustancias, el paladar ya nota el sabor a barro. Es decir, cuando cogemos el agua de un pantano y dices esto sabe a barro, es exactamente eso. Es esa cianobacteria que está en el propio pantano. Pero la naturaleza no es persistente este tipo de microcontaminantes. Obviamente es desagradable tomar el agua que sepa mal, pero la geosmina es temporal. Son 3 meses en verano, en el cual, bueno, pues nosotros apostamos por la oxidación en esos 3 meses. El resto del tiempo, pues no se usa. Nosotros apostamos por la oxidación y la oxidación avanzada, es decir, por el ozono y el ultravioleta. Ahora veremos distintos métodos de oxidación y de intentar esa descomposición de esos elementos a medida que vamos progresando en una oxidación inicialmente y luego llegar a una oxidación avanzada, tanto por ultravioleta como puede ser por ozono. Aquí vemos cómo se degrada lo que son todos los microcontaminantes, los que hemos hablado anteriormente. Me voy a centrar en los medicamentos porque realmente nos influyen a nosotros. Siempre pensamos que un vertido industrial es cosa de otros, pero esto es cosa de nosotros. Entonces vemos la degradación por ozono como en determinados compuestos no actúa, porque necesitaremos algo más.
En otros sí hay una reducción, pero no es suficiente, puesto que el ozono oxida, pero no oxida en su totalidad. Posteriormente aquí tenemos 15 microcontaminantes que los hemos nombrado anteriormente, oxidados solamente con ozono. Vemos que con 2 ppm, con 2 miligramos, ¿vale?, podemos llegar al 100%, no en todos los compuestos. O sea, tenemos el más famoso, que es el ibuprofeno, que está aquí. De los 350.000 kilos que se producen, pues usando el ozono podríamos un 80% descomponerlo, pero no el 100%. ¿Por qué? Porque necesitamos algo más. O sea, si el ozono son 2 partículas de oxígeno y mediante descargas eléctricas le metemos una tercera de oxígeno que está deseoso de combinarse y de oxidar, necesitamos algo más. Necesitamos una oxidación avanzada. Aquí tenemos todos los índices de oxidación de los distintos elementos que son muy comunes en nosotros. Oxígeno, por supuesto, el dióxido de cloro pues tiene un potencial de oxidación de 1,27, el cloro 1,36, vamos subiendo, el hipoclorito sódico 1,49, permanganato potásico, el peróxido de hidrógeno ya estamos en 1,78 y entramos en el ozono, que es 2. Pero hay algo más oxidante que el ozono, que es el radical hidroxilo. El radical hidroxilo es altamente oxidante. Ahora veremos cómo reacciona, en manera gráfica, cómo reacciona con los microcontaminantes. No es fácil la tarea de oxidar con radicales libres. ¿Por qué? Porque no podemos cuantificar qué estamos produciendo, no podemos cuantificar la estequiometría, ni podemos cuantificar lo que varía el agua, no podemos cuantificar cuándo me vierten, cuándo no me vierten, cuándo viene un ibuprofeno, no se puede cuantificar. Entonces, para hacer bien el trabajo tendrás que suponer, tendrás que poner una dosis en la cual todo lo que vaya por debajo se oxide. Aquí vemos una comparación, ¿vale? Pongo aquí las referencias porque son cosas, vamos a ver, son estudios de laboratorio. Esta comparación es entre el ozono y es una comparación entre el ozono y la oxidación avanzada. Ahora veremos cómo se hace la oxidación avanzada en el agua. Podemos coger la atracina. La atracina es un pesticida que se usaba, ahora se va usando en menor medida, es un pesticida que se usa en la agricultura. Pues podemos ver perfectamente que con ozono, ¿vale?, tenemos una descomposición de 6 frente a 10 a la 9 de oxidación avanzada, es decir, es más de 1000 millones más potente la oxidación avanzada que el propio ozono. Si el ozono estaba a tope de la oxidación, pues la oxidación avanzada está para este elemento 1 millón de veces más. Es decir, la atracina, el elemento oxidante o de descomposición será la oxidación avanzada. Esto es químicamente un gráfico de lo que hace el ion hidroxilo en la atracina. Lo que hace es romper la molécula de carbono descomponiéndola. No desaparece ni nada por el estilo, sencillamente hace una descomposición, lo transforma en otro elemento menos dañino. Estamos hablando de contaminantes, estamos hablando de elementos que dañan al ser humano y, por supuesto, al medio ambiente. Posteriormente, la oxidación avanzada se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer solamente con ozono y ultravioleta, con ozono y peróxido, con ultravioleta y peróxido, con ozono, peróxido y ultravioleta. Podemos hacerlo con dióxido de titanio y ultravioleta, también, y con catalizadores, procesos catalíticos y con electrolisis, y el sistema Fenton también con hierro. Nosotros vamos a tratar, o de hecho Silem solamente trata los 4 primeros. El resto son tecnologías que por su coste y su aplicación no las tratamos. El ozono. Cuando dosificamos ozono en el agua, para muchísimas cosas, hemos hablado que es como el hipoclorito, es un oxidante perfecto. Es decir, no produce ni olor en el agua, ni color, es un oxidante, no olvidemos. Desprende un oxígeno y llega el hierro, lo coge y lo oxida. Y posteriormente no produce subproductos, ni trialometanos, ni compuestos clorados, ni nada por el estilo. Entonces, también produce OH. Solamente dosificando ozono produce OH. Pero no es el objetivo. ¿Por qué? Porque no podemos cuantificar qué cantidad de OH, ni con quién se combina, ni qué cantidad estoy produciendo, ni los tiempos. Es tan importante dosificar ozono como saber cómo meterlo en el agua
como saber los tiempos y, por supuesto, como saber qué es lo que quieres oxidar. Entonces, para hacer una oxidación avanzada, ¿qué necesitamos? Peróxido. Necesitamos un hidrógeno, alguien que ceda un hidrógeno para hacer el OH. Entonces usaremos el peróxido, el agua oxigenada, en el cual dosificaremos un poco de agua oxigenada junto con el ozono. Inmediatamente los dos, mediante un mezclador estático, ¿vale?, producirán los OHs tan deseados. Los OHs es una partícula muy rápida, oxida en nanosegundos, por lo cual oxidará casi dentro del reactor y no dará tiempo a salir del reactor para que esté persistente en el agua. Es decir, nuestro objetivo es una oxidación avanzada en el agua, los microcontaminantes. No es ni la materia orgánica, ni la geosmina, por supuesto tiene un valor desinfectante bueno, pero el objetivo es los microcontaminantes. Posteriormente, podemos usar el ultravioleta. El ultravioleta ya no estamos hablando de milijulios, estamos hablando de energía. Estamos hablando de qué cantidad de energía meto al agua para hacer la reacción deseada, que es que haya OHs. El gran problema del ultravioleta es que es luz. Y hemos dicho que donde están los microcontaminantes es en las edares. El agua de las edares no tiene una transmitancia muy alta, por lo cual necesitaremos reactores enormes. No es el punto de aplicación de esta tecnología en edares. ¿Por qué? Pues porque estamos sobredimensionando lámparas, energía y luego, por supuesto, siempre con el peróxido antes. ¿Dónde se usará esta tecnología? Y internacionalmente se usa mucho. Se usa a las entradas, en agua potable. En California, en Alemania, en Estados Unidos, para el agua potable se exige que pase por un ultravioleta, por un tema de desinfección. ¿Y por qué no aumentar la potencia y dosificar un poco de peróxido y que haga una oxidación avanzada? Aquí en España no se exige porque tenemos ETAPs y tenemos otro tipo de tratamientos. Posteriormente, esto es una guía de la cantidad de energía que necesito aplicar al agua para hacer una cantidad de radicales libres y oxidar los microcontaminantes. Aquí comparamos las tres tecnologías, las tres maneras de hacer radicales libres que he citado. Por un lado, ozono y peróxido. Vemos que no funcionan todas las tecnologías para todos los compuestos. Es decir, no tenemos la varita mágica de eliminar todo del mundo mundial. Podemos suponer, podemos extrapolar, podemos hacer todo, pero cada compuesto tiene una manera de oxidarse y descomponerse determinada. Por supuesto, los tiempos y la manera de realizarlo es muy exhaustiva. Cada compuesto, el bromo tan famoso, pues hay maneras de que el ozono no produzca bromato. Hay que saber dosificarlo, los tiempos de reacción, las dosis. Entonces aquí tenemos un comparativo, en el cual, por supuesto, gana la de mayor inversión. Ozono, permanganato y ultravioleta. Todos los equipos, unos puestos en serie. Habrá que evaluar hasta dónde queremos llegar. Posteriormente aquí tenemos el 1,4 dioxano. Es un compuesto en el cual no es un compuesto, es un subproducto de nuestros jabones. A la hora de hacer los jabones y ducharnos, se necesitan unos determinados compuestos que luego con el agua producirá este compuesto cancerígeno. Pues aquí vemos perfectamente cómo con 5 ppm de ozono y 10 ppm de peróxido de peróxido podemos reducir prácticamente al 100% este compuesto. Tenemos el tricloretileno, un desengrasante fantástico. Lo usan en todos los talleres, se usa también en cosméticos y es cancerígeno. Pues perfectamente podremos observar que con 5 ppm, bueno, 6 ppm y 14 ppm de peróxido podemos reducirlo al 100%. Es decir, oxidación avanzada. ¿Pero qué pasa con los microcontaminantes? Que hay unos bichitos y unas bacterias y una desinfección que se puede hacer inmune también a esos microcontaminantes. Si nosotros vamos concentrando y concentrando y concentrando todos estos microcontaminantes, de repente vemos que hay organismos que se hacen inmunes. Se hacen inmunes al ibuprofeno, se hacen inmunes, nos piden que no tomemos jarabes. Entonces hay una desinfección y hay un problema de desinfección, en el cual el ozono y el ultravioleta también desinfectan. Es decir, a la vez que estás oxidando esos microcontaminantes, también estás desinfectando.
Esta es la fonolisis que se produce en una bacteria. Por supuesto, hemos hablado, esto es de microcontaminantes, pero todo está ligado. Todo está ligado, ¿por qué? Pues porque los seres vivos, que son bacterias, protozoos y virus, también están en ese entorno. Entonces, nosotros hemos pilotado durante 3 años toda la ciudad de Melbourne. Es decir, hemos hecho, la ciudad de Melbourne en Australia ha hecho una macroplanta de las sedares y entonces llevamos 3 años pilotando y haciendo y validando los procesos. Podemos garantizar, bueno, no se puede garantizar en proceso nada y además me prohíben la palabra de garantías porque es química fina, pero podemos ofrecer, además de la de oxidación avanzada, la desinfección avanzada con el mismo proceso. Al igual que quitamos los contaminantes, desinfectamos aquellas partículas que pueden estar dañadas o inmunes a esos contaminantes. Y ¿se acabó?